almas que salen y que llevan el Evangelio, por las diferentes misiones que se están comenzando, por el instituto, a los estudiantes que están tomando las clases. Te pedimos, Señor, que sigas bendiciendo, Señor, y que la obra siga creciendo siempre y constante y firme. Te pedimos, Señor, que bendigas el mensaje. Apártame, Señor, hazme un lado, y Espíritu Santo, llénanos de tu poder, de tu plenitud, y que tu palabra, Señor, nos llene, nos hable. Espíritu Santo, que puedas hacer la obra, una obra perfecta en nosotros. Te pedimos, Señor, que si hay alguien aquí que no es salvo, que salga de este lugar con Cristo, que salga de este lugar sabiendo que Cristo salva. Gracias, Señor, te damos, te lo pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Dice la palabra de Dios acá en 1 Corintios, de la misma manera que nos habla ya en 1 Tesalonicenses 4, está hablando y está ya terminando esta carta a esta iglesia, que es una iglesia que es considerada una iglesia un tanto de incorrupción y esto mortal de inmortalidad. En la mañana estábamos hablando un poquito de esto allá en Filipenses 3:21, y luego dice en el versículo 55, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Sabe por qué, hermano? Porque no nos vamos a quedar ahí en el sepulcro. Vamos a tener una victoria, vamos a tener una vida eterna, vamos a vivir con Cristo por la eternidad. Y dice la palabra de Dios que Pablo los está animando a esta iglesia y le está diciendo a la iglesia, vamos nosotros ya tenemos esta victoria. Está diciendo a la muerte, ¿sabes qué? Muerte, no puedes hacer nada contra nosotros porque estamos en Cristo. ¿Sabes qué, sepulcro? No puedes hacer nada con nosotros porque estamos en Cristo. Versículo 57, más gracias sean dadas a Dios. Yo creo que cuando nos acordamos que la muerte no tiene poder en el cristiano, cuando nos acordamos que el sepulcro no tiene poder porque tenemos esta esperanza, porque Cristo ha resucitado, debemos siempre de darle gracias a Dios. Tenemos que recordar que debemos de ser agradecidos con el Señor. Y luego dice Pablo en el 57, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, anda usted acongojado, recuerde que tiene victoria en Cristo. Anda usted ahí pensando, tengo que pagar esto y esto y esto y esto. Tenemos victoria en Cristo. Ahora no le diga, ¿verdad?, al que le debe la renta, ¿sabe qué? Pues hay que Cristo le pague porque yo no lo voy a pagar. Hay que ser responsables, y eso vamos a hablar en la tarde, de la responsabilidad y de el carácter del cristiano. Pero hay que darle gracias a Dios porque una vez que todo esto se acabe, vamos a estar allá en el cielo con el Señor. Y dicen después Pablo hablando acerca de todo esto, de la victoria que nosotros tenemos, de que vamos a ir al cielo con el Señor. En el versículo 58 dice, así que, en otras palabras, está uniendo lo que él ya ha dicho con lo que él va a decir ahora a continuación. Dice, así que, por tanto, de tal manera, como ya tenemos victoria en Cristo, como sabemos que la muerte ni el sepulcro pueden contra nosotros, porque sabemos que vamos a ser transformados, sabemos que vamos con el Señor, dice Pablo, hay que estar firmes. Así que, hermanos míos amados, estad firmes. Y Pablo no lo dice, ¿sabes qué? Si quieres, debes estar firme, si no quieres, no lo estés. Pablo no está diciendo, esta es una opción de estar firmes, sino Pablo está dando una indicación, lo está dando de una manera imperativa, porque está diciendo, estad firmes. Cada vez que la Biblia nos menciona un verbo y este verbo termina con la letra D, no quiere decir que quien tradujo ahí la Biblia se equivocó y le puso ahí una letra D porque a lo mejor tenía un problema cuando él hablaba, amén, sino la palabra de Dios está dándonos un mandamiento. Y el mandamiento es
Porque ya tienes la victoria, porque vamos al cielo, porque la muerte ni el sepulcro tienen victoria sobre el cristiano, porque tenemos esta esperanza. Tienes que estar firme. Es un mandamiento, de la misma manera que allá en Mateo 28, 19 comienza diciendo id. Y está diciendo id, y ese verbo de ir no termina con la R, sino con la D. Es un mandamiento de parte de Dios. Y Dios me manda a ir. Dios me manda a orar. Dice, orad sin cesar. Y aquí la palabra de Dios dice, estad firmes. Pero ¿cómo vamos a estar firmes si nos tenemos que sentar en el servicio? Amén. ¿Cómo vamos a estar firmes si nos vamos a cansar estando firmes tanto tiempo? En la primaria, en la secundaria, preparatoria, recordamos cuando hacíamos honores a la bandera y estábamos ahí firmes unos 5, 10 minutos, a veces 15, porque el director se ponía a platicar con los alumnos y de repente le entraba la plática al director. Yo recuerdo en la preparatoria, cada vez que teníamos honores a la bandera, todo era rápido, pero llegaba ese viejito y empezaba a hablar a los jóvenes, y era aburrido. No era algo que, wow, ya viene, nos va a echar ganas y nos va a aplaudir. No, era puro regaño, y jóvenes, regaño, y esto y aquello. Y pero la Biblia nos dice que debemos de estar firmes, ¿Por qué debemos de estar firmes? ¿Contra qué yo debo de estar firme? ¿Qué quiere decir la palabra de Dios? Estad firmes. Vean lo que la palabra de Dios dice acá en Efesios capítulo 6. Ahí estamos cerquita. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, en el versículo 10, dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar, ¿qué? Firmes. ¿Contra qué? Contra las acechanzas del diablo. El diablo está acechándonos. No sé si usted sabía, pero el diablo nos está acechando. El diablo está ahí saliendo. A lo mejor el diablo está ahí al lado de usted y no lo sabe, amén. Espero que no, pero el diablo nos está acechando. Y dice la Biblia, tienes que ponerte toda la armadura de Dios para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. Hermanos, tenemos una guerra, y esta es una guerra espiritual. Por eso dice la palabra de Dios, versículo 12, dice, porque no tenemos lucha o guerra contra sangre y carne. Nuestra guerra, nuestra lucha no es contra sangre y carne. ¿Cuántos de ustedes tienen sangre y carne? A ver, levanten la mano. De la misma manera que en la mañana todos nacimos y ahora todos tenemos sangre y carne. A menos que alguno sea Robocop, o sea un Transformer, o sea alguien enviado del espacio. Amén. Pero todos tenemos sangre y carne. ¿Cuántos de ustedes saben que su esposa es de sangre y carne? ¿Sí saben? ¿Se la han tocado? Ok, muy bien. No sean como aquel, ¿verdad? Que se casó y cuando se casa, la esposa se empieza en la luna de miel se empieza a sacar, ¿verdad? La dentadura postiza, y luego se empieza a desarmar el brazo, y luego el otro brazo y las piernas, ¿verdad? Espero que no sea así con nosotros. Todos somos de sangre y carne. ¿Cuántos de ustedes su esposo es de sangre y carne? ¿Sí? Su esposo es de sangre y carne, ok. ¿Cuántos de ustedes creen que su suegra es una bruja? No es una bruja. Es de sangre y carne. Es de sangre y carne, ¿verdad? La suegra es de sangre y carne. El suegro es de sangre y carne. El esposo y la esposa, los hijos, todo el mundo es de sangre y carne. Pero dice la Biblia que nuestra guerra no es contra la suegra. Amén. Nuestra lucha no es contra mi esposa. No es contra mi esposo.
no es contra el vecino, no es contra el poblano que tan ángeles son, ¿verdad? Los poblanos son unos angelitos, amén. ¿Cuántos creen que los poblanos son unos angelitos? Ok, hay algunos que son honestos, ok. Pero nuestra lucha no es contra gente o contra las personas. Nuestra lucha, dice la palabra de Dios, no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha no es contra un, por decir, testigo de Jehová. Nuestra lucha no es contra un mormón o contra un musulmán o contra un hindú o contra una persona que no quiera creer como yo creo. Nuestra lucha es contra el diablo, Satanás y su caravana. Contra él es nuestra lucha. Y él nos está acechando constantemente. Él nos está, dice la palabra de Dios, está como león rugiente buscando a quien devorar. Constantemente, todos los días. Y nuestra lucha, dentro de nuestra lucha tenemos que buscar tener victorias, no una vez a la semana, no una vez al mes, sino todos los días. ¿Y quién me da esa victoria todos los días? El Señor. No soy yo, no somos nosotros que al final del día yo puedo decir, wow, qué tremendo soy yo. Yo hice esto y esto y esto porque, como decía este amigo, ¿verdad? Masco chicle, hago esto y hago esto de a montón. No soy yo, sino es Dios en mí que me da a mí la victoria. Pero esa victoria no se obtiene solamente nada más de salir y enfrentarme con el mundo y decir al mundo, aquí estoy yo, a ver quién me puede vencer, porque el diablo va a venir y nos va a querer vencer. Ese es el problema con iglesias que se la pasan confrontándose contra el diablo cada servicio. Y están diciendo, ¿verdad? Tenemos una lucha contra Satanás y vamos a buscar cobertura y vamos a sacar los demonios. Y hermano, ¿por qué dejó a su esposa? Ay, es que tengo el demonio del adulterio. Se lo vamos a sacar. Es que tengo el demonio. Me entró el demonio de la fornicación. Se lo sacamos. Y tratamos de hacer limpias y tratan de hacer esto y aquello. Y le están nada más diciendo al demonio, ven más. Pero ¿sabe qué, hermano? Nuestra lucha ciertamente es contra Satanás, pero entre más nuestra lucha es contra Satanás, más debemos nosotros de irnos del lado de Dios y decirle al Señor, Señor, tú lucha por mí. Señor, tú ayúdame a tener una victoria sobre el pecado. Señor, tú ayúdame a tener una victoria sobre el alcohol. Señor, tú ayúdame a tener una victoria sobre el adulterio, contra el adulterio. Señor, ayúdame a mí, yo no puedo dejar de fumar. Señor, ayúdame a tener una victoria con el fumar. Señor, ayúdame, Señor, a tener una victoria con la música mundana. Ayúdame, Señor, a tener una victoria contra la cerveza Victoria, amén. Contra todo debemos nosotros de pedirle. Nuestra lucha es contra las acechanzas del diablo. Ahora dice la Biblia que vamos a leer otra vez Efesios 6 en el versículo 11. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Hay una armadura que Dios nos da y que Dios dice, mira, aquí está esta armadura y te va a ayudar para que puedas tener la victoria, para que puedas estar firme. Ahora, ya tuvimos una victoria, como dice 1 Corintios 15, a 57 y 56, ya nuestra victoria es contra la muerte. Ya nuestra victoria, ya la tuvimos porque ya Cristo me salvó. Ya tenemos una victoria con el infierno, ya no vamos al infierno. Pero dice Pablo, así que, hermanos míos amados, estad firmes. Hay otras victorias constantes que debemos de tener y es esa victoria de todos los días.
todos los días de buscar y tener una victoria. Vamos a ir a Efesios, ahí estamos en Efesios 6, versículo 13. Por tanto, tomad, otra vez dice, algo de la armadura. Dice, toda la armadura de Dios. Es la armadura de Dios, no es mi armadura. No es la armadura que yo diga, es que esto me gusta, yo lo voy a usar. ¿Se acuerdan de allá cuando los hijos de Aarón ofrecieron un fuego que Dios no les había pedido? Ellos dijeron, pues Dios nos pidió un fuego de incienso, mira que cabeza, y ellos, no, nosotros vamos a buscar algo nuevo. Y le echaron ahí sus propias cosas. Dentro de ellos querían hacerlo bien, pero finalmente lo hicieron mal, porque no era de acuerdo a lo que Dios les había dicho. Cuando ya está David y están llevando el arca, David tenía buenas intenciones, pero llevaron el arca en un carro nuevo. No eran los levitas que estaban llevando el arca. Y luego se muere Usa, y después de morir Usa se mueren un montón de miles de personas porque vieron dentro del carro. Ellos estaban haciendo algo bueno, pero al final les salió mal porque no era lo que Dios les había dado. Ahora en nuestros días podemos decir, bueno, Dios me ha dado una armadura. Y yo digo, bueno, la armadura de Dios es media anticuada. La armadura de Dios es el Evangelio. La armadura de Dios es orar. La armadura de Dios es la fe y la palabra de Dios. Pero yo tengo otra armadura. Yo tengo aquí una armadura de la música cristiana contemporánea. Yo tengo aquí otra armadura de hacer lo que a mí me guste, con que sea para alabar y servir a Dios. Bueno, hermano, hermana, ¿sabes qué? Dice que debe de ser la armadura de Dios. No la que yo quiera, sino la armadura de Dios. Versículo 13 dice, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Cuándo es el día? ¿Cuántos malos días hoy día habrá? Todos los días. Todos los días. Eran malos hace 2000 años y siguen siendo malos en el día de hoy. Un día no va a haber días malos, amén. Un día ya con el Señor, todos los días van a ser buenos. Pero mientras lleguemos hasta ese día, ahora, no estoy hablando de ser pesimista, amén. No estoy hablando de decir, qué malo día, y ando con la depresión, ando, ¿verdad?, todo desanimado, no quiero comer, no quiero salir, no me quiero levantar, no quiero trabajar, no quiero hacer nada. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que salimos y trabajamos y venimos a la iglesia, pero aún así, cada día enfrentamos una batalla contra el diablo. Y dice la palabra de Dios, para que podáis estar firmes en el día malo, y habiendo acabado todo, ¿estar qué? Firmes. Cuando tengamos una victoria y una lucha con ese día malo, hay que nuevamente estar firmes. Versículo siguiente, estad pues firmes. Otra vez, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y aquí está la armadura que Dios me da. Tenemos nosotros que vestirnos de la verdad. Hay que dejar la deshonestidad, hay que dejar la mentira, hay que dejar el fraude, hay que dejar la hipocresía. Dios quiere que sea un cristiano de verdad. Dios está buscando verdaderos cristianos, no cristianos que se doblegan y son un día cristianos y otro día no, sino dice, debemos de vestirnos con la verdad. Y luego dice, con la justicia. Con la justicia. Debemos de acordarnos, ¿verdad? Por ejemplo, dice la Biblia ya en Proverbios 6, que son 6 cosas que abomina Jehová, y aún 7, ¿verdad? Esa séptima es cuando el hermano, ¿verdad?, habla y levanta un falso contra el otro hermano. Eso es injusticia.
Y Dios dice, mira, vístete de justicia. Y la justicia, no hay más justicia tan grande que la justicia que Dios nos da a cada uno de nosotros. Versículo 15, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Debemos nosotros de no solamente traer aquí el evangelio en mi mano, sino llevar el evangelio a otras personas. Parte de la armadura es el evangelio. Y luego dice la palabra de Dios, versículo siguiente, versículo 16, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Vamos, Dios dice, para poder estar firme, tienes que agarrar esta armadura, tienes que estar firme, tienes que asegurarte que no te tiran, tienes que salir ahí a la calle confiando en el Señor y poniéndote esa armadura para que no te vayan a tirar. Iba a decir muchos años, pero no me gusta, ¿verdad? Porque ya suena que estoy viejito. Pero hace muchos años, cuando estaba en el instituto, tuve la oportunidad, parte ahí en el instituto, una de las clases optativas que uno podía tomar era entrar a lo mejor al equipo de básquet, y nada más había dos equipos, o el equipo de básquet, pero mi altura estaba muy alto para el equipo de básquet y mejor no, ¿verdad? Y entonces el otro equipo era el equipo de lucha grecorromana. No lo confundan con lucha libre, amén. Lucha grecorromana. El maestro, el coach que nosotros teníamos, 12 años antes había ganado en las Olimpiadas. En las Olimpiadas de 1980, él había ganado, él y su hermano, él ganó segundo lugar, su hermano tercer lugar, los dos en la misma categoría, no me acuerdo quién quedó en primer lugar, pero esto ahora es 1992. Llego al instituto, me meto ahí en el equipo de lucha grecorromana. Y una de las cosas, la primera cosa que uno tenía que hacer ahí era, antes de ir a luchar a una competencia, teníamos nosotros que practicar, teníamos nosotros que aprender ciertas cosas. Una de esas cosas, parte de esto, era correr para poder tener condición. Yo recuerdo que el coach nos decía, ok, van a darle 5 vueltas acá a la cancha. Y yo decía, ¿para qué vamos a dar 5 vueltas cuando podemos estar ahí en el gimnasio? Yo quiero entrar al gimnasio. Porque quería apantallar a todas las muchachas de ahí, ¿verdad? Así son los jóvenes. Y quería apantallarlas ahora cuando yo llegué ahí, yo ya apantallaba, pero quería apantallar un poquito más. Y corríamos, y teníamos que correr, y yo no lo entendía. Y después, 2 o 3 veces a la semana, también teníamos que ir al gimnasio. Y ahí en el gimnasio agarramos las pesas y empezamos a hacer repeticiones, y para arriba y para abajo. Y recuerdo que había una barra y me subía una y otra vez. Hace como un mes había unas de esas barras, ¿cómo se les llaman? Barras de chango, no sé cómo se le llaman, que los niños van ahí, pasamanos. Había unos pasamanos y me subo y quería pasar a la segunda. Ay, no pude, ¿verdad? Ya toda esa fuerza ya se acabó con tantas enchiladas y pozole y semitas y carnes asadas y tamales y chiles en nogada, ¿verdad? Ya les está dando hambre. Ok. Y luego, parte del entrenamiento era correr para tener condición. Parte del entrenamiento era hacer ejercicio para poder estar fuertes. Parte del entrenamiento era el que el maestro, el coach, nos enseñaba las técnicas. Y nos decía, mira, este es el tal. Y tenía una llave. Y decía, cuando te agarran así por atrás y te tengan ahí con el abrazo del oso y te hayan agarrado, tú puedes hacer eso y zafarte de esta manera.
no me lo sabía, por eso era que teníamos que ir a las prácticas para saber la técnica. Pero ya cuando estábamos nosotros ahí parados, al coach siempre lo veíamos ahí en el instituto con traje, con corbata, pues aquí se veía un poquito abultadito, pero ya cuando estábamos en la práctica, el coach era un poquito más chaparrito que yo. Yo mido 1.90, el coach, bueno, no tanto, pero el coach estaba un poquito, yo le pasaba un poquito al coach. Pero cuando empezábamos, empezaba el parado, puesto de pie, y uno también. Y el chiste era lo más rápido posible tirar al enemigo, y la manera más fácil de tirarlo no era de arriba, de la cabeza, ni de los hombros, ni de las manos, sino la manera más fácil era tirarlo de los pies. Y una de las técnicas que nos enseñaban era si podíamos agarrar el talón, teníamos que aventarnos rápido, teníamos que agarrar el talón y luego empujar la rodilla para poder tirar al otro cuadro. Pero cuando el coach lo hacía hacia con uno, él nos tiraba así, en un segundo ya estábamos en el suelo, suplicando por misericordia y que nos dejara vivir, porque nos queríamos casar un día y tener muchos hijos, amén. Pero cuando uno lo quería hacer al coach, el coach nos enseñaba, pero cuando uno lo quería hacer hacia él brincaba, parecía rana, brincaba para acá y tenía una sonrisa, y brincaba para allá y se reía de nosotros y se burlaba. Ahora, el coach tenía más experiencia, había ganado los Juegos Olímpicos, pero esa era la lucha. La lucha era tratar de tirar al contrincante. Ya cuando estaba en el piso, si estaba a 3 segundos, uno ganaba. Hermanos, tenemos una lucha contra el diablo. Y nuestra lucha contra el diablo es frecuente y es todos los días. Y si yo no estoy tratando de estar firme, estoy perdiendo la lucha. Si yo no estoy firme contra el pecado, estoy perdiendo la lucha. Si yo no estoy firme contra el alcohol, si yo no estoy firme contra el pecado y la mentira, si yo no estoy firme contra el adulterio y la fornicación, si yo no estoy firme contra el hacer lo que este mundo me dice que yo haga, estoy perdiendo esta lucha, estoy desobedeciendo al Señor. Y la palabra de Dios me dice, hermanos amados, tienes que estar firme. Hace años, cuando teníamos ahí hablando, uno de mis maestros me dio una vez un consejo y me dijo: Arturo, cada día es una prueba, cada día es un examen, y tú te tienes que asegurar que pasas el examen todos los días. A veces nosotros pensamos que nuestro examen es una vez al mes, una vez al año. Ay, pastor, no, tuve una tremenda victoria. Pero la victoria es una victoria diaria, una victoria diaria. Regresando a 1 Corintios capítulo 15, en el versículo 58, vamos a ver el capítulo 16 y en el versículo 13. Versículo 16, versículo 13 dice: velad, estad firmes ¿en qué? En la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Ay, pastor, es que yo no me puedo estar firme. Bueno, tienes que orar más, porque si vas en oración y cada mañana te pones de rodillas y le pides al Señor: Señor, ayúdame al día de hoy. Tengo, Señor, estas tentaciones y estos pecados, pero Señor, yo te pido que tú me ayudes. Yo quiero, Señor, estar firme. Yo no me quiero caer. Señor, yo sé que está ahí acechando el diablo y está listo para tirarme. Ayúdame, Señor. Dice la Biblia: pórtate varonilmente. El portarnos varonilmente no es salir a la calle y contar chistes sucios y decir un montón de palabras malas y groserías y agarrar una cerveza y tomárnosla y salir con una pistola y dispararle a todo el mundo. Sino el portarme varonilmente no es
es como lo ve el mundo, es como lo ve Dios. Y Dios dice, mira, parte de ser un hombre de Dios es velar en oración. Parte de ser hombre de Dios es esforzarte todos los días. Y Dios dice, así que hermanos, míos amados, estad firmes. Para poder crecer en la obra del Señor hay que estar firmes. 1 Corintios 15:58 dice, así que hermanos míos amados, estad firmes. Y luego, ¿qué dice? Y constantes. La primera palabra es esta palabra, firmes. Hay que estar firmes. La segunda palabra que quiero mencionar en esta mañana es la palabra constantes. ¿Y sabe qué, hermano, hermana? Somos bien inconstantes. Somos inconstantes en venir a la iglesia. Hay hermanos, ¿verdad?, que vemos, wow, nos da gozo, pero sabemos que no van a venir por 2 o 3 meses. Allá en la iglesia donde yo crecí, en Iguala Guerrero, había un hermano que era un tremendo ganador de almas. Cuando yo salía con él y salíamos a ganar almas, era un tremendo hermano, era un tremendo ganador de almas. Durante Navidad hay una frase que yo uso mucho, y es una frase cuando estoy hablando con las personas y les digo, de nada serviría que Jesús naciera 1000 veces en Belén de Judea si no nace en su corazón. Esa frase yo la aprendí de él. Tantas cosas que yo aprendí por solamente salir a ganar almas con este hermano. Pero este hermano, le decíamos el hermano Cometa Halley. ¿Por qué? Porque cuando se aparecía era brillosito, se veía muy bonito, pero cuando se iba sabíamos, ¿verdad?, que no iba a regresar por mucho tiempo. Y venía a la iglesia por lo menos 2 o 3 meses y se prendía con el fuego del Señor. Ferviente, como dice en Romanos 12:11, ferviente en espíritu. Pero de repente se iba por 8 o 9 meses y ya no regresaba. Y lo íbamos a ver, hermano, ¿cómo está? Oh, todo mal y tristeando y en el mundo. Pero de repente regresaba otra vez a la iglesia y era el mejor hermano. No se hubiera dado cuenta, hermano, que este hermano fallaba tanto a la iglesia. Somos bien inconstantes en venir a la iglesia. Somos bien inconstantes en leer la Biblia. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Somos bien inconstantes en leer la Biblia. Durante la semana doy estudios bíblicos y estamos dando un estudio bíblico en una colonia, allí se llama, me parece que el Carmen. Y hay unas personas, hermanos, ¿verdad?, que están bien animados y estamos viendo, pero ya vamos en la lección 5, en la lección 6. Y cada semana les pregunto, ¿y qué pasó? ¿Leyeron la Biblia? Primero era leer el libro de Juan, y luego era leer Hechos del 1 al 7, luego del 7 al 14, y luego del 14 al 21, cada semana por lo menos un capítulo. ¿Cómo van, hermanos? ¿Cómo van, hermanas? Ay, pastor, es que no tengo tiempo. Ay, pastor, es que se me olvidó. Hermanos, son personas que no hacen nada durante todo el día. A lo mejor sí van a las tortillas, a lo mejor sí trabajan, a lo mejor sí las hermanas cocinan, pero tenemos mucho tiempo en nuestras manos y somos bien inconstantes en leer la Biblia. Solamente una hermana de 8 o 10 personas me dijo, pastor, ya finalmente ya llegué a Hechos, creo era Hechos 21. Y le digo, ¿y ustedes no tienen 7 hijos como yo? ¿Cuántos hijos tiene usted, hermano? ¿Cuántos hijos tiene usted, hermana? Somos bien inconstantes en leer la Biblia. Pero queremos crecer. Pero queremos victorias. Sí, ya tuve allá la victoria. Cristo ya me salvó. Pero acá en mi vida, mientras voy allá al cielo, tenemos que tener victorias. Y hermanos, no hay cosa tan hermosa como tener victorias. Como saber que estoy teniendo una victoria en mi matrimonio. Hermanos, no se compara
están teniendo una victoria en su matrimonio. Una victoria con los hijos. Ay, pastores, que este hijo me salió malo, desobediente, nació como su papá, nació como la mamá, y le echamos la culpa a la mamá, al papá, a la abuelita, al abuelito, a la suegra, a todo mundo. ¿Por qué? Porque no queremos reconocer nuestra responsabilidad como papás, que somos tan inconstantes en la educación de nuestros hijos, inconstantes en la disciplina, inconstantes en leer la Biblia con ellos, inconstantes en enseñarles. ¿Sabías, hermano, hermana? ¿Sabía que lo que nosotros hablamos ahí en la casa, alrededor de la mesa, cuando terminamos de comer, son los valores que le estamos enseñando a nuestros hijos de cómo ser, de cómo actuar, de cómo vivir? Pero hoy en día ya ni siquiera nos sentamos juntos a la mesa, ya ni siquiera tenemos una plática de sobremesa, ya ni siquiera sabemos cómo están los hijos, ya ni siquiera los vemos. Hace tiempo teníamos un hermano que fue salvo y gloria al Señor, y me dijo: pastor, yo no sé a dónde se fue mi vida y mis años. Sí, pastor, yo trabajando y tomando todos los días, hasta que ahorita, su hija tenía 15 años en ese entonces, dice: hasta que ahorita puedo disfrutar finalmente a mis hijos. No hubo amor, no hubo cariño, no hubo enseñanza, no hubo disciplina, no hubo buenos consejos por 15 años. Porque el papá dijo: la manera en amar a mis hijos para mí es trabajar y trabajar y trabajar y aparte tomar. Pero hermanos, eso no es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Dios quiere que nosotros seamos constantes. Somos bien inconstantes. Y aparte somos, ¿cómo se le llama? Barrilitos de Atlisco, no. Jarritos de Amozoc. Somos jarritos de Amozoc. Nos dicen algo y ¿qué pasa? Nos ofendemos inmediatamente, ¿verdad? Nos tocan por ahí, por un lugar, y somos como jarritos de ¿qué? De Amozoc. Ahora, somos bien inconstantes en la educación, en la disciplina, en nuestro hogar, en leer la Biblia. Somos bien inconstantes en la oración. Y porque somos inconstantes en la oración, no nos estamos fortaleciendo en el Señor. Cuando estaba ahí en el equipo de lucha grecorromana, una de las cosas que debíamos de hacer es correr. Y teníamos que correr, ¿verdad? Por lo menos 3 veces a la semana. Y teníamos que darle vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Y yo decía: ¿pero por qué? Finalmente, después de unos cuantos meses, nos fuimos a una competencia. ¡Wow! Finalmente, una competencia. Y éramos nosotros, el equipo de nosotros éramos aproximadamente 15. Y nos subimos allá a una van de 15 pasajeros. Y nos fuimos de la ciudad de Oklahoma a la ciudad de Amarillo, Texas. Como unas 8 o 9 horas manejamos. Ahí fue llegando a Amarillo, fue la primera vez que vi nieve. Y al siguiente día llegamos a una universidad gigantesca. Nuestro instituto, ¿verdad? Un instituto pequeño. Y llegamos a esta universidad inmensa. Varias universidades llegaron para competencias aquí en un campeonato muy reconocido de lucha grecorromana. Y recuerdo, ¿verdad? Ahí en el gimnasio solamente tenía más o menos como unas 8 o 10 canchas de básquetbol, una tras otra, todo techado, con aire acondicionado, con alfombras y vestidores hermosos y todo lo demás. Y recuerdo que había un güerito que me tocó en mi primer lucha, flaquito. Yo en ese entonces peleaba en la categoría de 140, 150 libras. Ahora peso, ¿qué le importa? Amén. Pero estaba
pensé, ¿qué tal si este es del otro bando y le gustan los mexicanos? ¿Verdad? Y se parecía a Ricky Martin. Y ya empezamos ahí y yo me había esmerado mucho en las pesas, poquito en correr y poquito en la técnica. Pero yo decía, yo estoy bien fuerte, no necesito lo demás. Y agarré y empezamos con esa lucha contra se veía flaquito, yo lo veía flaquito y medio ñenguito y mencito y ok, nos pusimos ahí. Y me aventé, se aventó, me tiró y dije, pues me tiró, pero ahorita lo levanto con una mano. Y fácil, ¿verdad? Y teníamos, ¿verdad?, nuestro trajecito de lucha grecorromana, no me imagino ahorita, pero así andábamos todo, ¿verdad? Y me tira, y yo dije, ahorita lo agarro, porque me acordaba de una manera, si te tiran así, decía el maestro, tú mete acá y agarra así, y de repente lo volteas. Y yo estaba haciendo todas las fuerzas que yo podía, y la lucha son 3 minutos, y en menos de 2 minutos yo ya estaba cansado, sentía ganas de vomitar, se me estaba nublando la vista, estaba sudando, estaba agitado, porque no tenía condición y no tenía técnica. Sí, mis conejos, ¿verdad? Pero no tenía condición ni tenía técnica. Y me gana el primero. Cuenta 3 al referee y me gana. Ok, no hay problema. En esa ocasión comienza uno parado. A la siguiente, si él ganó, ahora para la siguiente, uno se tiene que poner de rodillas y pone sus manos acá, y el que ganó pone un pie acá, una rodilla acá, pone su mano aquí en el brazo, pone la otra mano en el estómago, cuenta el referee, y de ahí, ¿verdad?, el que está abajo tiene que zafarse, el que está arriba tiene que ponerlo en la espalda al que está abajo. Y en menos de 2 minutos yo caí. Todas las muchachas, ¿verdad?, que me vieron, humillación para este mexicano, ¿verdad?, tan orgulloso que había llegado. Y yo pensé, ¿cómo le hizo este güerito? Ni se cansó, ni hizo esfuerzo. No se cansó porque tenía condición, no hizo esfuerzo porque usó un montón de técnica, y inmediatamente me tiró, y yo estaba cansado hasta no dar más. Recuerdo que me salí, fui al baño, y no recuerdo si me devolví el estómago o no, pero yo me tiré en el piso como unos 20 o 30 minutos como muerto. Nunca más vuelvo a hacer esto. ¿Quién me metió aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Señor, llévame a México, quiero mi pozole. Casi. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque no fui constante. Tenía algo aquí, pero me faltaba algo acá. Tengo algo aquí, pero, hermanos, nada más a veces estamos buscando algo en donde yo pienso que yo soy bueno, pero dice la palabra de Dios, tienes que tomar toda la armadura. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios 15:58, hermanos míos amados, estad firmes, y gloria al Señor cuando podemos estar firmes contra el pecado y contra el diablo y las acechanzas del diablo. Pero Dios también dice que debo de estar constante. Debemos de estar constantes en la oración, constantes leyendo su palabra, constantes viniendo a la iglesia, constantes ofrendando y dando nuestro diezmo y nuestra promesa de fe. Pero ya tuvimos nuestra conferencia de misiones y prometimos dar un montón de dinero, 20 pesos, bueno, se nos hace un montón de dinero, y lo dimos por un mes. ¿Y luego qué pasó? Se nos olvidó, nos empezamos a enflacar. Que prometimos dar 100 pesos a la semana, gloria al Señor, pero ya no fuimos constantes. Debemos de ser constantes en nuestra fe. Vean lo que dice Santiago capítulo 1.
Santiago, capítulo 1. Dice la Biblia, Santiago capítulo 1, versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Versículo siguiente dice, y le será, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, porque es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Hay cristianos que andan por acá y por allá y por allá y por allá y no somos constantes. No somos constantes en lo que creemos. No somos constantes en su palabra. Andamos por acá y por allá. Viene alguien y nos dice, oh, ¿sabes qué? Tienes que hablar lenguas. Y ahí vamos y queremos hablar en lenguas. Oh, mira, tienes que vender atalayas. Y ahí vamos, estamos vendiendo atalayas. Pasa otros 3 meses y viene alguien más y nos dice que allá en Brooklyn, Nueva York, había unas tablas de oro y vino el ángel Morrón y Macaroni y nos dejó el nuevo evangelio y ahí andamos con los mormones. Viene alguien y nos dice que dice que eres el arcángel de Dios y que solamente William Satan Santiago nos puede dar lección. Y ahí vamos, ¿verdad? Con ellos. Y luego viene alguien más y dice, ¿verdad? Que don Eusebio, que hay que cantarle a él y que hay que la salvación es a través del bautismo. Y ahí andamos con la luz del mundo. Y viene alguien más y andamos de aquí para allá, de aquí para allá. Hermano, métete a su palabra, aprende lo que dice la Biblia. Cuando Dios te dé convicción, agárrate y aférrate de las convicciones que Dios te da. No dejes a Dios y sé constante en la fe. ¿Cuántos de nosotros nos falta ser constantes en la fe? Debemos de pedirle al Señor, Señor, ayúdame a ser constante. Una de las cosas que yo aprendí cuando yo iba creciendo en nuestro hogar, en nuestra casa, siempre fue, no había razón, motivo ni circunstancia por la que debíamos de faltar a la iglesia. Cuando nosotros fuimos salvos, fui salvo a la edad de 8 años. Cuando fuimos salvos, inmediatamente fuimos salvos, nos bautizamos en un 12 de diciembre de 1982, así que soy guadalupano también. Y luego, nunca de los nunca, mi papá nos daba permiso para quedarnos en la casa o no ir a la iglesia. Cada vez que las puertas estaban abiertas, ahí estábamos. Domingo en la mañana, domingo en la tarde, el miércoles, para salir a ganar almas, para algún evento en la iglesia, ahí estábamos. Siempre, ¿verdad? Llegamos a la iglesia. Yo le decía, papá, me dejaron mucha tarea. No me importa, tienes que ir a la iglesia. Papá, pero voy a reprobar. No me importa, tienes que venir a la iglesia. Una vez cuando yo estaba en la preparatoria, me secuestraron mis amiguitos de la preparatoria. Y fui a hacer una tarea de equipo, y las tareas de equipo, ¿verdad? Era jugar nada más por 2 horas y los últimos 10 minutos trabajar y trabajar y trabajar. Y esa es la tarea de equipo, de sus hijitos, que no le engañen. Y estábamos ahí y habíamos como 5 o 8 de nuestro equipo. Y ya estaban, ¿verdad? Eran como las 6 de la tarde y yo me tenía que regresar a la casa porque era día miércoles. Y les dije, ya me voy. Y me dijeron, no, tú eres el que nos tienes que ayudar con este proyecto. Les digo, pero ya me tengo que ir, es miércoles y me van a matar. Y cerraron la puerta de la casa, no me dejaron salir. Yo, ¿verdad? Los empujé poquito, no me dejaron salir. Y les dije, bueno. Me dijeron, ¿qué te va a pasar? No te va a pasar nada. Falté un miércoles y no fui a la iglesia. Cuando llegué no recuerdo si llegué a la casa o llegué a la iglesia ya tarde, pero hermanos, estoy vivo por la misericordia de Dios. Aquí estoy, ¿verdad? Todavía vivo, me funciona todo, creo. No sé si me agarró de los cabellos, por eso me faltan algunos, o me jaló de las orejas, por eso se me hicieron los ojos así. No sé qué pasó, ¿verdad? Pero, hermanos, nunca falté a la iglesia. No porque yo no quería, yo quería faltar.
Pero un día mi papá decidió, vamos a ser constantes en la iglesia. Hermanos, desde los 8 años hasta hoy, quizás unos 3, 4 miércoles no he ido a la iglesia. Quizás unos 3, 4 domingos no he ido a la iglesia el domingo. Uno de ellos fue el 27 de junio de 1999. Bien que me acuerdo. Me casé allá en Tijuana, Baja California, y el pastor David Cortés dijo, no vengas a la iglesia el domingo. ¿Qué? ¿Que no vaya? Dice, no, esa es tu luna de miel. Yo me sentí como un vil pecador de no ir a la iglesia. Pero tenemos que ser constantes. Y número 3, 1 Corintios 15, 58. Primera Corintios 15, 58. Dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Qué más dice Dios? Dice, tienes que crecer en la obra del Señor. Vean lo que dice Colosenses 1:10. Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Debemos de crecer en el conocimiento de Dios. Debemos de crecer en sabiduría. Debemos de crecer en varias áreas de nuestra vida. Debemos de crecer. De la misma manera que un luchador dice allá en Filipenses. Vean lo que dice allí en Filipenses. Dice que este luchador lucha para obtener una corona. Filipenses, vean lo que dice capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Dice, versículo 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios que debemos de ir a ese supremo llamamiento que nosotros tenemos. La palabra de Dios nos dice que debemos nosotros de estar constantes, debemos nosotros de estar firmes, debemos de crecer. Vean lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 19. Efesios 2, 19, dice la Biblia, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hermanos, debemos de crecer, debemos de estar firmes contra el pecado, debemos de ser constantes en varias áreas de nuestra vida, en la oración, en disciplina, en venir a la iglesia, en leer la Biblia. Pero también, hermanos, debemos de crecer espiritualmente. ¿Cómo estaba, hermano, hace un año hasta la fecha? Si su respuesta es, soy el mismo cristiano, entonces, hermano, no está creciendo en la obra del Señor. Crecer en la obra del Señor es decir, ok, el año pasado me aprendí un versículo de memoria, este año ya me aprendí 2, ya va creciendo, amén. El año pasado leí hasta Éxodo, este año ya estoy leyendo hasta Números, ya voy más adelantado. El año pasado traje a un visitante y lo invité. Este año ya llevo a 2 visitantes. El año pasado leí a lo mejor ahí una biografía, un libro cristiano que edificó mi vida y me ayudó. Este año quiero leer 2. El año pasado hice esto, a lo mejor gané 10 almas para el Señor. Este año voy a procurar ganar 20 almas. El año pasado di 100, 200 pesos al mes para misiones.
este año voy a dar 300. Hermanos, ahí estamos creciendo. Dice Pablo, así que hermanos, porque tienes victoria, tienes que estar firme, tienes que estar constante, pero tienes que crecer. Tristemente, en una iglesia muy pocos cristianos están creciendo. No estamos creciendo espiritualmente, no estamos creciendo en las cosas del Señor, porque estamos tan metidos ahí en el mundo, que más estamos creciendo ahí en el mundo que en las cosas del Señor. Más estamos creciendo a los lados que en las cosas del Señor. Una vez fui a visitar con el hermano Cristian a una señora, y fuimos y llegamos ahí con esa señora. Vive aquí, de hecho por acá cerquita, espero que no esté por acá. Llegamos a su casa y le hablamos por teléfono primero, mire, queremos visitarla, usted y a su hijo, y está bien. Vino la señora, fuimos a la casa de la señora, su hijo como de 20, 25 años, llegamos ahí, y cuando llegamos, hermana, ¿cómo está? Nos fue a visitar a la iglesia. Ah, sí, hermano, pues qué bueno que pude. Y empezó a decir así palabras muy espirituales. Alabado y glorificado sea el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo dije, wow, esta hermana es súper espiritual. Yo me quedé con los ojos cuadrados. Y hablábamos una cosita y decía, oh, el Dios de toda misericordia y de amor esté con usted, y la paz de Dios sea con usted. Y hablaba casi como Pablo. Yo pensé, ¿verdad? Esta señora a lo mejor se llama Teresa y vivió en Calcuta, no sé, algo. Y hablaba con unas palabras tan espirituales. Y le pregunté, oiga, ¿y usted, hermana, va a una iglesia? Ah, sí, voy aquí a la vuelta. Ah, ¿y cómo se llama la iglesia? No, pues no sé. A ver, hija, y le pregunta a la hija, y la hija creo que tampoco sabe. Ah, pues no se preocupe. ¿Cómo se llama el pastor? No sé. Hija, no, está bien, está bien. ¿Y cada cuánto van? No, pues ya tenemos como un año que no vamos. Ya empecé a sospechar. Dije, bueno, pues vamos a ir a la Biblia. No me quiero ir sin leer la Biblia un poquito. Vamos a ir a Génesis. Esta señora no sabía dónde estaba Génesis. Espero que ustedes sepan dónde está Génesis. Si no, el pastor Tim le voy a decir que les dé un bibliazo con una Biblia inglés-español, porque esa está más gruesa y más dura. Y no sabía dónde estaba Génesis. Y no leía su Biblia, no oraba. Lo único que salía de su boca eran palabras muy bonitas, pero yo imagino que también salían unas palabras bien feas. A lo mejor hasta después de que nos fuimos de ahí. Esa señora no había crecido. Y hay algunos que venimos a la iglesia, pero no sabemos las doctrinas de la salvación, no sabemos la doctrina del Espíritu Santo, no sabemos la doctrina, ¿verdad? Alguna de las doctrinas de qué quiere decir la Biblia acá y allá. A veces la esposa sabe más que el esposo. Amén. A veces viene un hermano, una hermana y me hace una pregunta y yo ni sé cómo contestarle. Alguien me ruega, yo quiero ser salvo, ¿cómo le hago? Pues no sé, pórtese bien. No sabemos porque no estamos creciendo. Hermanos, tenemos que crecer en el conocimiento de Dios. Y para crecer en el conocimiento de Dios hay que leer su palabra. No llega de chiripa. Una plantita, ¿verdad? Usted puede echar una semilla ahí de mango y de chiripa nace. A mí me encanta el mango. ¿Cuánto les gusta el mango? A mí me encanta el mango. Una vez allá en la primaria, en Culiacán, Sinaloa, me comí un mango, regresé a mi casa y lo eché en el pasto. Pasaron 6 meses, no creció. Pasó un año, no creció. Pasaron 10 años, no creció. Busqué una foto en Google de la casa en donde yo vivía y no hay un árbol de mango. Porque las cosas no nomás nacen de chiripa. ¿Ve? Hay que abonarlas, hay que echarles agua, tiene que salir el sol. Algunos le hablan a la plantita como locos, crece, ¿verdad? Está bien, si habla con las plantitas, está bien. Pero las cosas no salen de chiripa, no crece de chiripa. Si al bebé, ¿verdad?, nunca le dan leche de comer ni nada,
se mueren si no les damos de comer. Y la palabra de Dios dice, mira, el crecimiento en tu vida espiritual no es de chiripa, no es de que, wow, mira cómo ha adelantado en las cosas del Señor. Los versículos de memoria no se pegan, ¿verdad? De repente, ay, pues ya se me pegó uno. No, hay que repetirlos y repetirlos y repetirlos. Las doctrinas no nada más llegan. Estaba hablando con un hermano, bueno, no era un hermano, era un rabino que había estudiado allá en Israel y vi que sabía mucha Biblia. Dijo, oiga, ¿usted sabe mucha Biblia? Ahora no me respondió, es que soy rabino. Sino me dijo, le dije, y cuando estaba estudiando ahí de niño, ¿cómo le hacían? Pues de niños estudiábamos, nos levantamos a las 5, de 6 de la mañana a mediodía estudiábamos la Biblia, después de 12 a 1 teníamos un break, luego de 1 a 5 de la tarde estudiamos la Biblia, y luego teníamos otro break, la oración y esto y aquello. ¿Y cuántas veces a la semana? Todos los días menos el Shabbat, porque creo que hacían otras cosas. Me puse a hacer cuentas y eran como 10 horas al día, por 6 días ya son 60 horas. Unos ni 60 horas en 10 años estudian la Biblia. Pastor, ¿cómo es que aprende tanta Biblia ese otro hermano? Pues la está estudiando, amén. La está estudiando, meditando para crecer en la obra del Señor. Y vean lo que dice ahí al final, para ya terminar. Dice la Biblia, 1 Corintios capítulo 15.